Bienvenidas, mi nombre es Soledad Ríos, yo soy la docente adjunta de la Cátedra Sociología del Derecho. Para quienes estuvieron conectados en el primer encuentro de presentación, habrán visto también que la cátedra está constituida por 3 profesoras más, están a cargo de los trabajos prácticos: Nadia Jaureguizar, Carolina Menéndez y Malca Manestar, ¿sí? Con las profes van a estar en cada una de las comisiones de trabajos prácticos. Recordemos que la asistencia a la clase práctica es de carácter obligatorio y se toma asistencia, y ustedes tienen que contar con un porcentaje para poder aprobar la materia, ¿sí? O sea, por más que tengan 8, 9, 10 en los parciales, si no llegan con el porcentaje de asistencia, van a quedar libres, por ejemplo. Entonces, consideren esto. No así la clase teórica, ¿sí? La clase teórica no tomamos asistencia, no es de carácter obligatorio, pero bueno, de hecho están aquí porque sabemos que es importante, porque es en el momento en que desarrollamos las explicaciones respecto a la bibliografía que utilizamos en la cátedra, ¿sí? En la clase teórica nosotros desarrollamos los textos y luego ustedes lo aplican en los trabajos prácticos que llevan adelante con cada una de las docentes. ¿Bien? Bueno, antes de comenzar, levanten la mano, por favor, quienes son recursantes de la materia. Ah, muy poquitos. Bien. Le iba a echar la culpa a los recursantes de que sean tantos, pero veo que no. O sea que tienen ganas. El año pasado no venían tantos al teórico, me parece. Pero bueno, somos muchos más esta vez. Están como muy juntitos. Pero siempre pasa que a los teóricos viene presencial 2, 3, 4 clases y después la mayoría va dejando. Esperemos que no sea así, porque después tenemos este año 300 recursantes en la materia. O sea, 600 ingresantes más 300 que recursan la materia. Esperamos que este no sea el caso. Este año no abultemos el número para el año que viene, porque si no, imagínense, vamos a estar colgados del árbol para poder escuchar si seguimos incorporando recursantes. Bueno, pero no son todos del año pasado, ¿no? Se suman los recursantes de años anteriores. Entonces, eso es lo que sucede. Ya vamos a ver de qué modo organizamos el tema de recursar la materia para que no nos sume demasiado en el número, porque si no resulta complejo después organizar las comisiones de prácticos, por ejemplo. Nosotros teníamos diseñado 3 docentes, 2 comisiones cada una, entonces 100 estudiantes por comisión. Al haber 900, ese número es mucho más grande y por ahí nos dificulta llevar adelante los trabajos prácticos en cuanto a lo que significa corregir, armar los grupos y todo lo que necesitamos hacer. Así que cualquier cosa vamos a estar revisando en todas las cátedras del primer año a ver qué estrategias utilizamos para mejorar el tema de las posibilidades que tengan los recursantes en la materia. Bueno, creo que, no sé si estuvieron, la mayoría se conectó en el primer encuentro de presentación donde hicimos las aclaraciones, que fue de carácter virtual. La semana pasada, ¿sí? Yo voy así muy brevemente algunas cositas como para que nos pongamos de acuerdo, las repito para que les quede claro a todos y luego ya comenzamos con el desarrollo de la unidad número 1. ¿Bien? Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, más allá de que somos muchos, de todos modos levanten la mano y no hay ningún problema, ¿sí? Estamos sobre todo pensando en que estamos en una cátedra de primer año. Es el momento para sacarnos las dudas, es el momento para llegar mejor preparados, con más seguridad al parcial, a los trabajos prácticos. Así que para mí la verdad que no es ninguna molestia, es más, me ayuda en la clase el hecho de que por ahí me pregunten algo, entonces reforzamos algunas ideas, aclaramos, ampliamos, ¿sí? Con toda confianza levanten la mano, o si por ahí les surge, no sé, algún comentario, un ejemplo, algo que recuerden a partir de lo que trabajamos, también es bienvenido, ¿sí? Tengan en cuenta que de aquí a 5 años su trabajo va a implicar desenvolverse oralmente, entonces está bueno que utilicemos el aula como práctica, ¿sí? Que nos animemos desde ya a empezar a hablar en público, que eso cuesta mucho a veces,
pero que es súper importante, ¿sí? Más allá de los prácticos que van a hacer, de los trabajos escritos, está bueno que utilicen también este espacio para adquirir ciertas facilidades que les permitan desenvolverse oralmente, ¿sí? Así que acá en el aula es el momento de equivocarse, porque estamos aprendiendo, justamente porque estamos aprendiendo, cometemos errores y eso está bueno que sea. Si nadie se equivocaría, significaría que no están aprendiendo nada, ¿no? Porque si yo les pregunto la tabla del 2 y todos saben, no significa que estén aprendiendo, que la clase sea buena, ¿sí? Cuando hay errores es porque se está aprendiendo y estamos aquí para eso. Así que con toda confianza, todo comentario es bienvenido. En la cátedra les comento un poquito. Las 3 profes que están en los prácticos son abogadas, ¿sí? En mi caso yo no soy abogada, yo soy pedagoga y me dedico a la sociología. Entonces es una forma que tenemos de complementar en el equipo de cátedra la mirada sociológica con el derecho. Así que trabajamos en conjunto con las profes, armando la bibliografía, armando las consignas. De hecho tenemos mucha comunicación. En el grupo de WhatsApp ustedes saben que se facilita todo, así que cualquier situación que surge en alguna de las comisiones lo conversamos entre las 4, ¿sí? Así que si hay algo que necesiten plantear, por ahí en los trabajos prácticos, que el grupo es más chico, que dan más posibilidades para el diálogo, pueden hablarlo con las profes y después ellas lo transmiten también, ¿sí? Bien, la materia es de carácter promocional. Esto significa que si ustedes cumplen con el porcentaje de asistencia, con la aprobación del parcial o el recuperatorio con nota 7 o más que 7, el trabajo final que es integral y el coloquio que es oral, promocionan la materia, ¿sí? La tienen aprobada y ya continúan cursando las que vienen. También pueden quedar en condición regular. Esto significa que si tienen, por ejemplo, en el parcial o en el recuperatorio nota 4, 5 o 6, es decir, no llegan al 7, quedan en carácter regular. En ese caso, presentan también el trabajo final, tienen que aprobar el trabajo final y luego deciden cuando quieran rendir la materia en mesa de examen en los turnos que ya están dispuestos, ¿sí? Ustedes empiezan a cursar ahora, quiere decir que para la mesa de septiembre, por ejemplo, octubre, ya se pueden presentar si es que quedan en condición de regular. En ese caso, tengan en cuenta que nosotras el examen que tomamos es, ustedes desarrollan una unidad que hayan elegido y luego se le hacen preguntas del resto del programa. Es importante que hagan el esfuerzo por llegar a la promoción, porque hay muchos estudiantes que quedan en condición de regular y después les cuesta aprobar la materia, ¿sí? No es que tomemos nada fuera de lo común, o sea, se toma lo que se enseña, lo que se desarrolla, lo que está en el programa. Pero el material es bastante, a veces un poquito complejo y les cuesta presentarse en la mesa. Hay personas que se presentan más de una vez y no aprueban. Entonces, yo les diría que hagan el esfuerzo por promocionar la materia porque las condiciones no son demasiado complejas, digamos. Tienen un parcial solamente con recuperatorio, tienen trabajos prácticos que los hacen en clase junto con las profesoras y tienen un trabajo integral grupal, ¿sí? Las exigencias no son tan complejas y deberían encaminarse a promocionar la materia, es decir, obtener nota 7 o más que 7. Para eso es necesario que acompañen con la lectura. A medida que avancemos en las clases, el material van a ver que no es mucho tampoco y fuimos seleccionando, fuimos modificando algunos textos de forma tal que sea lo más ameno posible. Incluso había textos años anteriores que eran más complejos de entender y los reemplazamos por otros. Pero sí o sí, si no hay lectura, no van a poder avanzar. Nosotros las formas de evaluación, tanto en los exámenes finales como en el trabajo, como en los parciales, lo que nos interesa saber es el nivel de lectura y de interpretación que tengan de esos textos, ¿sí? O sea, evitamos hablar de ejemplos, de comentarios, nos pueden escribir 2 hojas, ¿no?, sobre lo que ustedes opinan de tal tema. Pero si no hay una fundamentación teórica, si ustedes no dicen
según Durkheim, la sociología es tal cosa, va a estar desaprobada, ¿sí? Esto significa que no podemos zafar, digamos, ¿no? No podemos zafar yéndonos por las ramas con ejemplos y demás. Sí o sí tiene que haber lectura. Entonces, tengan en cuenta que no se les junte la lectura, ¿bien? Que puedan ir avanzando. No es tanto, como digo, no es tan complejo. Yo acá tengo impreso, creo que tengo la unidad 1 y 2, a ver. Sí. Acá me falta un texto nada más que agregamos, pero esta es la unidad 1 y 2. Fíjense, bueno, a ver los chicos que están conectados, que no es mucho, ¿sí? No es extenso el material. Inclusive, para que vean que doy el ejemplo, yo lo tengo leído y lo tengo resumido. O sea, tengo mis esquemas por texto, ¿sí? Tengan en cuenta que a medida que ustedes avancen con la lectura, están cursando esto, están cursando otras materias, se junta todo y es complejo. Entonces cada uno tiene que buscar las estrategias que les resulten más adecuadas. No digo hacer resumen, porque a lo mejor no a todos les resulta el resumen, ¿sí? Hacer ficha, hacer esquema, hacer algo que les permita hacer un registro de esa lectura. Porque cuando vayan a hacer el trabajo final en junio, le vamos a pedir que desarrollen los textos. Entonces van a tener que volver a leer todo. Entonces, mientras van avanzando, ahora es el momento de ir avanzando e ir produciendo su material de estudio, ¿sí? Con resumen, con síntesis, con cuadrito, con flecha, como mejor les resulte a cada uno. Pero es importante que lo hagan, porque de esa forma ya van a tener avanzado para que cuando tengan que estudiar para el parcial y tengan la unidad 1 y 2 completas para estudiar, no sea un montón para volver, sino que ya tengan un avance de esa lectura. ¿Bien? Los parciales los tomamos en las comisiones de prácticos, cada uno en su comisión, para que sean grupos más chicos, ¿sí? Porque es imposible que entren todos en las aulas que tenemos. Entonces rinden cada uno en sus comisiones. No pierdan tiempo en preguntar qué te tomaron en la comisión número 1 y yo rindo en la 5, porque son siempre modelos diferentes, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poquito la organización de la materia. Está disponible la unidad 1 en la plataforma, y luego nosotros ahí vamos a ir subiendo la parte de los prácticos. Vamos a subir, estaba esperando de que confirmemos la inscripción definitiva. Subimos el listado de quienes están inscritos correctamente a la materia, ¿sí? Eso también lo ponemos ahí como información en un Excel. Ustedes cualquier cosa tienen que chequear que estén ahí, entonces son estudiantes de la materia. Y también va a haber una sección que se llama evaluaciones, que no la habilité todavía porque si no por ahí se pueden confundir, pero en esa sección vamos subiendo las notas, ¿sí? De los parciales, de los recuperatorios, algunas orientaciones para rendir, las consignas del final, los resultados que vayan obteniendo y demás. Sí. No sé si me confundí, ¿va a haber un solo parcial o dos? Un parcial con el recuperatorio, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes se sacan un 3 en el parcial y después van al recuperatorio y se sacan un 8, promocionan la materia, ¿sí? Entonces, pero eso sí, la nota válida, la definitiva, es la del recuperatorio. O sea, si ustedes se sacan un 4 o un 5, que ya estaban regular, digamos, y dicen, no, me voy a arriesgar, me presento al recuperatorio porque quiero promocionar la materia, ¿no? Y en el peor de los casos, en el recuperatorio se sacan un 3, quedan en condición de libre, ¿sí? No es que me vale esta nota más alta, ni tampoco se promedia. La nota definitiva es la del recuperatorio. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Disculpe, ¿el programa de la materia en dónde se lo podría encontrar? Porque ahora no está. Sí, nosotros lo subimos al aula, pero lo estaremos subiendo dentro de una semana, quizás. Tengan en cuenta que en el calendario, ustedes siempre fíjense en el calendario académico de la escuela, ¿sí? De donde depende esta carrera y también ciencia política.
en el calendario se establece en qué fechas los docentes tenemos que presentar los programas. Entonces, no es que iniciamos desde el primer día con el programa. ¿Por qué? O sea, esto tiene una razón pedagógica, digamos, de por qué en cualquier institución los programas no se presentan desde el inicio. Porque yo tengo que encontrarme con ustedes, ver más o menos qué características del grupo hay, qué tipo de adecuación podría ser si la mayoría son jóvenes o más grandes o con carreras previas, gente que trabaja, o sea, todo eso me da algunas pautas para terminar de ajustar el programa. Así que en unos días subimos el programa, ¿sí? El porcentaje de la asistencia, el 80%. Sí. Sí, sí. Y el 100% de prácticos aprobados. 100%. Sí. No son muchos prácticos, no se preocupen porque no son muchos prácticos, pero tienen que estar aprobados. Ahora, esto no significa que si les fue mal, ya quedaron libres. O sea, pueden rehacer, por ejemplo, ¿sí? Pero tienen que estar los trabajos prácticos presentados y aprobados, ¿sí? Los primeros prácticos van a tener un tenor más como de registro de lectura, porque necesitamos que lean. Necesitamos, para empezar, asegurarnos de que lean. Y que sea lectura, que no sea trabajo hecho con inteligencia artificial. Entonces, los primeros prácticos van a ser de registro de lectura. O sea, por ejemplo, pedirles que hagan una ficha bibliográfica, ¿sí? Lo cual lo tienen que hacer a mano. No sé si tengo fichas, pero vacías. ¿Conocen todos las fichas? Yo tengo mis fichas, yo hago fichas desde que soy estudiante. Bueno, estas fichas la compran en la librería, ¿sí? Es una cartulina que tiene una liñita arriba, roja, como para poner el título. Entonces ahí ponemos los datos completos del autor, con el año, con la edición, con la ciudad, todos los datos completos del autor. Y luego hacemos una síntesis del texto. Si hay, por ejemplo, un concepto súper importante de este autor que dice la sociología es, lo podemos poner al concepto de manera textual. Y esa ficha les sirve para estudiar, les sirve para el parcial, les sirve para el trabajo final, incluso que van a hacer en junio. Entonces es probable que al principio, como primer trabajo práctico, se les pida fichas, lo mejor de 2 autores, ¿sí? En ese caso, simplemente las profes van a avisar que estén presentadas, que estén correctamente armadas las fichas y nada más. Con eso ya aprobarían el primer práctico, ¿sí? Porque la idea acá es que se acostumbren a leer, ¿sí? Y de hecho, en esta materia no van a tener tanta lectura como en otras. Después van a ver que se va sumando cada vez más. Entonces, sí o sí necesitamos que adquieran el hábito. Bueno, que adquieran o que refuercen. Muchos de ustedes ya tienen el hábito de la lectura, obviamente, por eso están acá. Pero hacia eso nos encaminamos, ¿sí? ¿Hay personas que tengan alguna formación previa, alguna carrera, algún título previo? Sí. 2, 3. ¿Terciario o universitario? ¿De qué? Profe de economía. ¿Por allá? Sí, ¿qué título? Yo técnica superior en farmacia hospitalaria. Ajá. Comunicadora social. Bien. Bien. Profesora de educación especial. Sí. Bien. ¿Alguien más? Sí. Técnico, productor en medios audiovisuales. Bien. Sí, por allá. Ya vemos de acá. Bien. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Es bueno cuando por ahí se nos puede aportar desde otras miradas. Así que es interesante eso. Sí. No, pasa. Unidad 1 y unidad 2 entran en el primer parcial, ¿sí? O sea que ni siquiera hace falta que nosotros nos notifiquemos formalmente de la fecha. Cuando ustedes vean que estamos terminando la unidad 2, ya todos están avisados desde el día de hoy que se toma el parcial. Cuando yo les diga, bueno, la clase que viene terminamos la unidad 2, sepan que ahí nomás es el parcial. ¿Bien?
Así que ya estamos avisados. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya se definió la metodología de los trabajos prácticos? Sí, como les decía, el compañero pregunta por los trabajos prácticos. La primera parte va a ser de registro de lectura, que les decía, puede ser con fichas, y luego vamos a hacer trabajos también que sean de lectura previa y de desarrollo grupal en clases. ¿Sí? Siempre van a hacer trabajos en grupo por la cantidad de personas que son ustedes, así que van a hacer trabajos grupales. Vayan armando grupos. ¿Y esos trabajos los subimos al aula virtual? En algunos casos van a subir al aula virtual para que nos quede registrado. Organícense, si son 8, por ejemplo, en un grupo, uno solo sube el práctico, por favor, porque después tenemos un montón de cosas repetidas. Y en otros casos van a haber prácticos que van a ser orales, ¿sí? Entonces, durante toda la clase, la profe en su comisión nos va a hacer pasar al frente para que hablen acerca de alguna consigna que se les ponga, ¿sí? La idea es también generar el diálogo, que es importante. Profe, la persona acaba de decir que pueden ser hasta 8 integrantes. ¿Cuántos es? No dije hasta 8, puse como ejemplo. Por ejemplo, si son 8, uno solo sube el práctico. Una vez que las profes se encuentren con ustedes el lunes en cada comisión, ahí van a evaluar cuántos tienen cada una y en función de eso les van a decir hasta cuánto puede ser el grupo, ¿sí? Porque tiene que ser una relación coherente que les permita a ellas corregir, porque si no van a entregar el práctico 1 y van a pasar 2 meses hasta que corrijan 120 prácticos, ¿sí? Entonces, cuando ellas vean el grupo, ahí me van a avisar de cuánto va a ser la cantidad de integrantes. ¿Alguien más no se inscribió a la comisión? ¿Alguna comisión? Porque estuvieron habilitadas las inscripciones a las comisiones con un tiempo considerable para que todos ingresen y elijan comisión. No se pueden cambiar de comisión, por favor. En este caso, bueno, vas a tener que venir y la profe te va a avisar en ese horario si te podés quedar. Si está muy completa, vas a tener que esperar a la siguiente y así hasta que veamos en cuál se puede incorporar. Sí, el tema es que por lo general las comisiones de la tarde son las que más se completan, pero bueno, tendría que venir para ver con las profesoras si hay lugar. Bueno, ¿estamos? Sí. Sí, sí, es el modo en que está organizada la cátedra, tanto en los prácticos, en los parciales, en los finales. Lo que a nosotros nos interesa es la fundamentación teórica, o sea, el respaldo teórico de lo que ustedes sostienen. Esto no quiere decir que le estemos pidiendo que digan de memoria, ¿no? No le estamos pidiendo, a ver, desarrolla el concepto de y que lo tienen que poner tal cual como está en el texto. Es una interpretación, pero siempre fundamentado teóricamente, ¿sí? Esto que a veces decimos, dicen los autores tal cosa, no. Necesitamos que nos diga, Bourdieu señala tal cosa, ¿sí? Marx sobre el trabajo dice tal cosa. Es con sus palabras, pero a partir de la lectura del texto. No hay lugar a comentarios, al sentido común, a la anécdota de lo que le pasaba a mi abuela cuando era chica, no. Por más que ustedes llenen 3 hojas de eso, no es válido, ¿sí? Tiene que ser la lectura, tiene que haber lectura para que puedan aprobar. Así que empiecen desde ya porque no es complicado y es poquito. Bueno, antes de que empecemos con el tema, también quería mostrarles esto, que ya está listo. Es un cuaderno de cátedra
que yo escribí el año pasado, que todavía no está publicado. Ahí dice la mirada sociológica, aportes para el abordaje. Todavía no lo puedo circular porque no está publicado. Yo lo presenté ante la editorial de la UNJU. ¿Ven? Ya está listo. Este es el archivo que envié al final, ya tiene toda la cuestión formal de un libro. Está el índice. Y se los muestro porque va a ser una buena guía. Lo armé pensando justamente en la cursada de la materia. Yo esta materia la doy en 3 carreras distintas, ¿sí? En abogacía, en ciencia política, en ciencias de la educación, doy sociología. Entonces, me parecía interesante armar un material que guíe la cursada. O sea, están los textos, ¿no? Y sabemos que esto es la unidad 1, la unidad 2 y así. Pero la intención de un cuaderno de cátedra que publica en este caso la editorial de la UNJU es guiar la cursada de los estudiantes a partir de ir hilando, digamos, los textos, ¿no? Entonces yo ahí les voy presentando, es como una lectura comentada, digamos, ¿sí? Yo les voy diciendo, bueno, para comenzar, acordemos qué es la sociología. Entonces busco el concepto, 2 o 3 conceptos de sociología, pongo las referencias porque obviamente no son inventados por mí, entonces voy poniendo la referencia bibliográfica y digo, bueno, a partir de esto nos hagamos las siguientes preguntas, luego podemos hablar qué pasa en la vida cotidiana. Mills nos ayuda cuando dice que pasa tal cosa y así. Entonces voy como articulando las ideas en lo que sería el cursado de la materia. ¿Bien? Ya cuando esté publicado, digamos, estoy esperando la imprenta, cuando esté publicado, yo les aviso cuando me autoricen a hacerlo circular, se los puedo dejar en el aula también como material complementario, ¿sí? Si les sirve, queda. No lo pongo como obligatorio, pero creo que puede servir sobre todo para entender cómo está armada la cátedra y cómo se articula, o sea, cómo paso yo de Weber a Marx, de Marx a Durkheim, cómo hablo después de sociología contemporánea, cómo hablo de esto y así, ¿sí? Entonces es como un relato de lo que sería el cursado de la materia. Así que cualquier cosa. Y al último le puse una partecita que dice herramientas de estudio. Entonces hay una estructura de cómo hacer un ensayo, de algunas técnicas de estudio, y les dejo así como a consideración una lectura al final de Dolina. Así que por ahí cuando ya esté, se los voy a compartir, ¿sí? Lo aclaro para que se entienda luego de qué se trata cuando lo comparta. Bueno, si no hay más preguntas, comencemos. ¿Cómo? Sí, porque estoy esperando que lo publique, así que se lo puedo vender. Sí, en realidad, o sea, ya está listo como material digital, ya está. Pero yo quiero hacer una tirada, o sea, para mí de recuerdo, digamos, voy a hacer en la imprenta una tirada, aunque sea de unos cuantos ejemplares. Entonces después lo sorteo uno, no mucho porque no voy a poder. Bueno, empecemos. Entonces, nosotros cuando hablamos de sociología, tenemos que pensar cómo nace la materia, ¿sí? La disciplina. ¿Por qué nace? O sea, ¿en qué momento histórico? ¿Qué es lo que pasaba en la sociedad de la época que hizo que fuera necesario el surgimiento de una disciplina como esta? ¿Sí? Porque ya existía la filosofía, ya existía la psicología, ya existían otras ciencias. Entonces, a ver, ¿qué pasó en ese momento histórico que la sociedad demandó de una disciplina como la sociología? Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta primera parte. La unidad número 1 se compone de 2 partes. El contexto histórico del surgimiento de la sociología, que sería esto, mirar qué pasa con la sociedad, cuáles son los hechos históricos más importantes, y luego ya avanzamos a las características de la sociología como ciencia. O sea, ¿por qué es una ciencia en primer lugar? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo mira la vida cotidiana? Y demás. Pero quiero que se entienda que no son dos cosas separadas, porque muchas veces cuando van a rendir me dicen Revolución Industrial en tal año, Revolución Francesa en tal año y Reforma Protestante en tal año. Y nosotros no estamos en historia,
¿sí? No es que les preguntamos acerca del contexto histórico porque estemos en historia. O sea, lo que vemos de la parte histórica es solamente a los fines de que se entienda por qué nace la sociología. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, por eso es que vemos esta primera parte. ¿Cuál es el contexto histórico de surgimiento? Ustedes ahí tienen el texto de Ritzer, en la unidad 1, que habla del contexto histórico de surgimiento y tienen una fichita de 4 páginas, ¿sí? Que es un resumen también de la parte histórica, ¿sí? Esos dos textos, que son cortos, lo vemos para el contexto histórico. Entonces, si nos ubicamos, ¿qué pasaba? Nos remontamos al siglo IX, vamos del siglo IX al siglo XV. Busquen películas también y recomiéndenme películas de esa época. Empecemos a mirar qué pasaba en la sociedad de esa época, en una sociedad feudal. La economía era una economía de subsistencia, o sea, las familias, los grupos producían lo necesario para vivir, no más allá, no se comercializaba, no había una idea de lucro, de ganancia, ¿sí? Era una economía de subsistencia. La explotación era principalmente agrícola, pequeños grupos, pequeñas familias, asociaciones para subsistir. ¿Así se está viendo mal o no? Bueno. No, que si los chicos no se va a ver bien. Ah, es la camarita. A ver si la puedo mover un poquito. Ah, no, pero se me va a ver a mí. Se ve el coso. O sea, movela, pero más para acá. Es el problema. No, también el proyector El de... proyector es Sí. acá en la mesa. Es por ahí. Entonces, decían, están los señores feudales. Es una época donde la impronta religiosa es muy fuerte, ¿sí? La sociedad es una sociedad rural que subsiste de esta forma, las creencias están muy arraigadas y se sostienen en sí mismas. O sea, esto se hace porque se hace y si no, Dios te castiga, ¿no? Hay una cuestión de una impronta religiosa muy fuerte que inclusive quita o avanza hacia el poder político. No hay un poder político como tal delimitado, no estamos hablando de Estado-nación. El Estado es un Estado monárquico, no tiene demasiada autoridad y la autoridad es disputada por la Iglesia, que además tiene también un lugar económico bastante fuerte. Pensemos que en ese momento la Iglesia era sostenida económicamente. Entonces, esta sociedad con estas características, ¿no? Tenía un modo de vida más, o sea, por un lado vemos la parte económica, ¿sí? Pero pensemos cómo esa forma de organización económica, esos modos de subsistencia, esas vías para la organización en la vida cotidiana de las personas, formaba el modo de pensar, el modo de estar en sociedad, ¿no? Porque era una forma de constituir la vida cotidiana de estas personas. Con el tiempo, ante el crecimiento demográfico, o sea, hay cada vez más personas, es necesario producir un poco más. Para producir más hay que intercambiar, porque yo necesito intercambiar materia prima, por ejemplo, para seguir produciendo. Entonces necesito mejorar los canales de comunicación, las vías de comunicación, de transporte, empieza la manufacturación y de poco se empieza a concentrar también en la riqueza, ¿sí? A partir de la tierra. Entonces empieza una mirada que se contrapone a lo que estaba establecido. Lo que estaba establecido era el orden muy apuntalado por el poder de la Iglesia. Y esto no se cuestionaba, ese poder no se cuestionaba, porque si el que nacía pobre se moría pobre, ¿no? Y no había algo más allá de esto, porque había una justificación
religiosa acerca del modo en que funcionaba esta sociedad. Entonces no había lugar al cuestionamiento. Cuando empiezan a avanzar y cuando empieza a avanzar la cuestión demográfica, cuando se empieza a concentrar la riqueza, cuando es necesario producir más y esto trae otro tipo de modificaciones, empieza la lucha respecto a el modo en que funciona el viejo orden, esta sociedad feudal, y el modo en que debería funcionar esta nueva sociedad moderna, ¿sí? Empiezan algunos cuestionamientos y uno de los puntos importantes que se señalan en ese momento es la Reforma Protestante, ¿sí? Porque la Reforma Protestante viene a debilitar el lugar reconocido e instituido que tenía la Iglesia. Entonces, al correrse o al dar lugar un poco la Iglesia en cuanto a esta postura ideológica, empieza a haber un espacio para cuestionar ciertas prácticas, para decir, esto no puede ser un fin en sí mismo. O sea, no todo se explica del modo en que se venía haciendo. Entonces, a partir de ahí comienza también, si pensamos en las reformas políticas de la época, la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Alguien recuerda cuáles eran los 3 pilares de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Bien, que tiene que ver justamente con la reivindicación de ciertos derechos que eran importantes en ese momento. Entonces, revoluciones políticas como la francesa, la Revolución Libertadora, la Revolución Inglesa y demás, y la gran revolución industrial que trae aparejado un cambio en el modo de producción, ¿sí? Si en la sociedad feudal era una producción de subsistencia, es decir, lo que necesitaba el grupo de personas para sobrevivir, a partir de la revolución industrial se incorpora uso de tecnología que permite avanzar en cuanto a la producción, ¿no? La máquina a vapor, el carbón, la imprenta, o sea, empiezan a incorporarse otros medios que facilitan el avance en cuanto a la producción. Y cuando cambia el modo de producción, cambia también la necesidad de mano de obra. Eso implica una necesidad de formación de esa mano de obra. E implica también que un sector grande de las poblaciones queda relegado de esa posibilidad, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de sumarse a esas nuevas demandas que implica la revolución industrial. Entonces, también significa la concentración en determinadas sociedades, ¿no? La concentración en las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? En los centros urbanos. Entonces, significa la migración, ¿sí?, de personas que se trasladan en búsqueda de trabajo a esos lugares. Significa también, o sea, vamos viendo cómo a partir del cambio de un modelo de producción, que es pasar de la sociedad feudal a una sociedad capitalista, a partir de la revolución industrial, o sea, el cambio en el modelo de producción trae aparejado toda una serie de modificaciones alrededor en la vida de las personas, porque estas migraciones significa que las personas se agolpan en ciudades en búsqueda de mejoras, ¿no? Eso significa que esas ciudades muchas veces no dan abasto respecto a el funcionamiento, ¿no? Respecto a la construcción, respecto al urbano, a la arquitectura, al agua potable. Esto trae enfermedades, ¿no? El hacinamiento, esta sensación de crisis, de caos, que significa también todo cambia. Y por otro lado, la idea de familia como institución también empieza a verse de otro modo, porque debido a las migraciones, las familias quedan en muchos casos desmembradas. Entonces, el rol del hombre, el rol de la mujer, la idea de educación, el acceso a la educación, pero todo eso se va modificando. Entonces, cuando nosotros hablamos
de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la Reforma Protestante, lo hacemos en función de entender cómo esos hechos históricos cambiaron la vida de las personas en ese momento, ¿sí? Cómo la cotidianeidad de las personas que vivían en ese momento se vio modificada a raíz de esto. Y lo digo porque, por más que lo repita a veces en los encuentros, después nosotros le preguntamos en el parcial, mencione 3 hechos históricos importantes en el paso de la sociedad feudal a la capitalista. Y nos dicen un montón de cosas, pero no esto. O sea, hay muchos otros, ¿sí? Hay también otras situaciones importantes, pero los más importantes, cuando nosotros decimos cuáles son los importantes, estamos hablando de los más importantes. Nos referimos a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa y a la Reforma Protestante, ¿sí? Entonces acá comienza también a haber espacio para que nazca el espíritu de lucro, porque si se empieza a producir más, las personas empiezan a entender que si yo produzco más, puedo dejar un excedente más allá de lo que necesito para vivir, y ese excedente lo puedo vender, y ese excedente me produce a mí una ganancia, ¿no? Entonces empieza el espíritu burgués, como decimos, de esta sociedad capitalista, que antes no estaba presente. Las economías empiezan a ser industrializadas, ¿sí? Ya no hablamos de una economía por subsistencia, sino de una economía industrializada. Empezamos a ver cómo la inmigración campesina trae esto que decía, el hacinamiento, las enfermedades, la sensación de inseguridad. Lo menciono así porque nosotros después vamos a ver enseguida que la sociología nace con una demanda de establecer o de reestablecer el orden, ¿no? Porque esa sociedad europea era percibida en ese momento como caótica, como en crisis, como que está todo mal, digamos. Entonces empiezan a demandar de una disciplina que nos dé respuesta, que diga, bueno, para que la sociedad vuelva al orden, tiene que funcionar así, así, así. Como si la sociología podría dar una receta que diga, si, no sé, las autoridades siguen paso a paso esto, vamos a lograr funcionar mejor como sociedad. Lo cual sabemos que es imposible, pero nace ligado a esto, ¿sí? Por eso es que mencionamos esto de las enfermedades, del hacinamiento, de la inseguridad, de la exclusión, de los grupos que emigran, de cómo se constituyen de manera distinta las familias, qué pasa con la urbanización, qué pasa con la falta de agua, con un montón de situaciones que en conjunto nos va mostrando la imagen de una sociedad en ese momento percibida como caótica. Entonces están quienes anhelan volver al orden anterior y quienes apelan al cambio, al progreso, al conocimiento. En ese momento también pensemos que hay una fe casi ciega en la ciencia. Así como en algún momento estuvo puesta en la religión y era de ese modo incuestionable la palabra de la Iglesia, en este momento, gracias también a los aportes que hizo el desarrollo científico, ¿no? Para la industrialización, por ejemplo, empieza una fe ciega en lo que puede traer la ciencia, ¿sí? En lo que puede aportar la ciencia como conocimiento y como conocimiento aplicado a la vida de las personas. Entonces, como que la ciencia nos puede salvar de enfermedades, nos puede salvar del trabajo, de un montón de cuestiones. Entonces, ahí es cuando también vemos un poquito en el texto, lo menciona así como muy rápidamente, la época de la Ilustración y las características que tiene. Pero fíjense que, bueno, ahí están señalados algunos hechos importantes, ¿sí? La Revolución Gloriosa, la Revolución Norteamericana, la Francesa, todas estas revoluciones políticas tenían que ver con la demanda de los ciudadanos de ese momento, ¿no? Por derechos, por adquirir una mejor posición, también visto desde el punto del burgués, desde el punto de vista burgués, ¿no? Esta idea de la ganancia, por ejemplo. Y sumado al debilitamiento de la nobleza y de la monarquía que iban siendo corridos de su lugar. Entonces, esto que nosotros vemos y que lo tienen también ahí en el texto, ¿sí? En la ficha que es el resumen,
ustedes van a ver que es una ficha cortita, ¿sí? Son 4 páginas y ahí menciona así como brevemente algunos puntos sobre las características de la época. Y después en el texto de Ritzer tienen como el autor habla de 2 fuerzas, ¿sí? Las fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría, ¿sí? Que es la primera parte del texto. No es mucho tampoco. Habla de cómo las revoluciones políticas, la revolución industrial, la urbanización, el cambio religioso, todo esto viene a colaborar para que el modo de pensamiento de las personas se modifique, porque cuando hablamos de el cambio en un modelo de producción, o sea, desde el punto de vista económico, más adelante vamos a ver con Marx que él dice la estructura, la base económica, condiciona la superestructura, ¿no? Que sería, según lo que como yo pienso, ¿sí? Es decir, a qué clase social pertenezco y eso de algún modo condiciona mi modo de ver el mundo. Nosotros esto lo podemos entender si decimos, por ejemplo, en mi caso, no es lo mismo una docente que viene de la escuela pública, la universidad pública, que creció acá, que trabaja en determinados lugares, que lee determinados libros, que ve determinados programas, noticias y demás, va a tener un posicionamiento ideológico que tiene que ver con su pertenencia a un grupo social determinado, ¿sí? Y la misma materia puede estar siendo dada por otra docente que tuvo un recorrido diferente, ¿no? Colegios privados, otro tipo de amistades, así como el algoritmo, por ejemplo, nos va señalando, nos va marcando el camino hacia un determinado lugar y de pronto nos encontramos viendo lo que nos gusta, ¿no? Porque se nos arma en función de nuestros propios gustos. También en la vida cotidiana uno va habitando determinadas órbitas, como dice Bourdieu, ¿no? Y compartimos con estos grupos, con este grupo de estudio, con este grupo de trabajo, con este grupo de, no sé, deportes, de lo que fuera, y vamos eligiendo también qué es lo que consumimos, qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que miramos, qué programas y demás. Entonces eso va, de algún modo, delineando mi posición en el mundo, o sea, mi forma de mirar al mundo, mi forma de entender la realidad, mi forma de entender a la otra persona, tiene que ver con este lugar desde el, o sea, cuáles son los anteojos que me pongo para mirar, ¿no? Y eso se construye socialmente. Eso es una construcción social desde que nacemos, desde que nos tocó nacer en esta familia con este tipo de características. Entonces, ahí hablamos de las revoluciones. En esta primera parte de Ritzer, en ese esbozo que hace, habla de las revoluciones políticas, la revolución industrial, la urbanización, cómo todo esto va configurando el modo de ver que tienen las personas de la época, ¿sí? Luego, habla de las fuerzas intelectuales. Y dice, tenemos que entender que en esa época hay una influencia importante de la filosofía y de la ciencia, ¿sí? ¿Cómo influyen las fuerzas intelectuales? Volvamos siempre, estamos hablando del surgimiento de la sociología, ¿sí? En la primera parte, las fuerzas sociales, decíamos, las revoluciones, el cambio y todo, cómo influye, pero siempre hablando de la disciplina. En este caso, las fuerzas intelectuales, ¿no? Hablamos de la ilustración y de la ciencia, perdón, de la filosofía y de la ciencia. Pensemos que en ese momento había una creencia en la ciencia, en que la ciencia todo lo podía, ¿no? Que podía resolver las enfermedades, que podía llevarnos a una mejor calidad de vida, que podía ayudarnos en cómo transitamos por el mundo, o sea, una creencia en que la ciencia todo lo podía. Esta creencia luego fue decreciendo. ¿A partir de qué hechos les parece que empezamos a descreer un poquito del aporte científico? ¿Qué puede ser que haya aportado la ciencia o que se le aduce que aportó y que no nos hizo tan bien? ¿Enfermedades? Sí. La industrialización.
La industrialización en ese momento estaba muy bien vista. O sea, la ciencia era el aporte ideal para que florezca la industrialización, para que surjan más maquinarias, más posibilidades y demás. Pero hay algo que aportó la ciencia, que después y dijeron, los mismos científicos dijeron, no, nosotros creamos esto, no la aplicación. Las guerras, las bombas, ¿no? Todo esto. Entonces, a partir de ahí, en las primeras guerras mundiales, el uso de la tecnología para la guerra, ¿no? Empieza a haber un cuestionamiento acerca de la ética en la ciencia. O sea, cómo es utilizado el conocimiento científico que es producido por comunidades científicas y luego es aplicado, ¿no? en lo tecnológico. Pero en ese momento la fe estaba puesta en la ciencia, porque era a partir de la ciencia que la sociedad iba a avanzar, es como que resolvía todos los problemas. La idea de ascenso social, ¿no? La idea del acceso a la educación y la posibilidad de ascenso social garantizado, entre comillas, en ese momento, hacía que haya una creencia tanto en la filosofía como en la ciencia. Sin embargo, bueno, después vamos a ir viendo cuáles son los cuestionamientos que se hacen. Ante esto, hay una reacción conservadora, porque no todo se da del modo en que estaba previsto, ¿sí? No toda aplicación llega, además, o todos los beneficios del conocimiento, de la producción del conocimiento científico, llega del mismo modo a todas las comunidades, ¿no? Es más, a algunos les beneficia y a otros les impacta de manera negativa. Entonces empiezan algunos cuestionamientos acerca del uso de la ciencia. También están los detractores de la ciencia porque el cambio es visto como amenaza, ¿no? Entonces decían, bueno, si la sociedad previa a la industrialización, previa a estas revoluciones políticas, funcionaba bien, entonces ¿por qué cambiar? ¿No? ¿Por qué cambiar aquello que funcionaba bien? O sea que había un orden establecido, un poder legitimado, que ejercía ese poder de forma clara, que no había objeciones en ese momento y de pronto empiezan a surgir estas nuevas ideas. Por lo tanto están quienes pretenden el avance a través del aporte científico y demás, de las ideas de la ilustración, y quienes cuestionan y pretenden restablecer el orden. Y cuando hablamos del orden es cuando empezamos a hablar de la idea de una disciplina que sea capaz de analizar el funcionamiento social y restablecer el orden, ¿no? Ahí es cuando empezamos a decir, la psicología no nos da estas respuestas, la filosofía tampoco lo puede hacer, entonces era necesaria una disciplina que se ocupe de la interacción de las personas en sociedad, ¿sí? Ahí es donde nace la idea de sociología, poder analizar el modo en que interactúa una persona con su grupo en un contexto histórico y social determinado, ¿sí? Esa es la primera idea, digamos, de la disciplina. Y ante eso hay un texto de Mills que se llama La promesa, porque la sociología nace como la promesa, justamente, ¿no? Nace con esta promesa de que va a venir a resolver todos los problemas sociales. Y sin embargo, eso hasta el día de hoy no ocurrió. Entonces, por eso el texto se llama así, porque se pretendía de la disciplina que nos dé por lo menos las pautas para el funcionamiento social. O sea, cómo debiera funcionar la sociedad, cómo debiera ser administrada, cómo se lleva adelante el ejercicio del poder, qué pasa con los grupos y la interacción entre los grupos. Bueno, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a el funcionamiento de la sociología en esa época, ¿no? Si nos ubicamos en ese momento histórico, se le pedía mucho, digamos, se le pedía que a esta sociedad caótica, en crisis y demás, ¿no? La sociología pueda devolverle el orden, pueda devolverle el funcionamiento armonioso, cohesionado, como dice Durkheim, de una sociedad. O sea, una sociedad homogénea,
donde hayan pautas claras y todos la cumplamos y todo funcione de manera armónica. Ese es lo que se les solicita a la sociología, que hasta el momento, como decía, no lo podemos cumplir. Ahora, si nos preguntamos actualmente, ¿qué aportes puede hacer la sociología? No pensando en ese momento, sino ahora. ¿Qué aporte? ¿En qué podría ayudar la sociología? ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve? Hay un sociólogo hay un libro que se llama ¿Para qué sirve la sociología? ¿Para qué serviría? Para cuestionar también sirve Ajá, acá dice la compañera para cuestionar el pensamiento que tenemos como obvio, pero ella ya cursó la materia. Tiene una idea. Bueno, a ver, ¿qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Mediadores. ¿Cómo? Para ser mediadores. Mediadores. Sí, a ver, ¿cómo? ¿Entre qué, por ejemplo? Por ejemplo, una situación caótica como un pedido de recomposición salarial del gobierno. Hacer un análisis, digamos. Viendo el patrón de lo que la gente pide y el comportamiento que quiere el gobierno para que esa gente. Ajá, hacer un análisis de una situación, de una problemática social. Bien, sí. Para estudiar los comportamientos sociales y generar nuevas pautas de convivencia, por ejemplo, o nuevas pautas de comportamiento que se pueden. Bien, estudiar las pautas de comportamiento, mejorar, proponer, ¿verdad? Proponer pautas que funcionen, que hagan que funcionen mejor. Sí, también. ¿Algo más? ¿Algo distinto? Sí. Para poder comprender quizás los conflictos entre dos sociedades opuestas. Comprender conflictos entre sociedades opuestas. Sí, también. Yo las repito porque para que los que están conectados sepan qué es lo que están comentando ustedes. Sí. En educación quizá para ayudar a resolver ciertos paradigmas que se van presentando. Ajá, para resolver paradigmas en educación. Bien, sí. ¿Puede ser como una manera de calmar a la sociedad? Porque es como que todo está en crisis y no tenemos una explicación, no sabemos a qué recurrir. O sea, podría ser que surgió como una explicación, algo para calmarnos, mostrarnos en qué contexto estamos, explicarnos el mundo, digamos, en el que vivimos. Bien, por acá dicen para explicarnos el mundo, explicarnos cómo estamos funcionando, sí, darnos un poquito de algo de cordura en esto. Sí. Podría ser para identificar nuevos grupos sociales, para la convivencia en sí. Bien, vinculado a la convivencia, a los grupos sociales. Bueno, fíjense que también estamos pidiendo un montón. Está bueno los aportes porque cada uno dijo cosas como diferentes, que van bien encaminadas todas, pero nuevamente estamos como en esa época de surgimiento donde queremos que nos resuelva todo, ¿no? Lo cual es complejo. Pero en sí, yo a ver si encuentro, denme un minuto que busco una lectura. En la lectura que está en mi libro, es algo cortito. Capítulo 1, ahí está. Les leo esto. Leo en voz alta para los del fondo y para los que están conectados. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado para que nadie se le ocurriera sentarse sobre pintura fresca.
Este extracto es de Eduardo Galeano del libro de los abrazos. Demoró mucho y se cae. Bueno, pero ahí porque está escrito, pero pensemos cuántos banquitos tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra pareja, ¿no? En estas cosas que hacemos porque sí, sin preguntarnos por qué, que la repetimos y que, bueno, ya que estoy, sigo en esta carrera aunque no me guste, ya que estoy, aguanto a mi marido aunque no nos llevemos mal, ya que estoy, ¿no? Entonces uno repite, la cotidianeidad va llevando a eso, que a fuerza de repetición se normaliza, se naturaliza y llega el punto en que automatizamos y decimos, bueno, yo voy por la vida haciendo esto, me levanto a esta hora, voy, llego, cocino, llevo a mis hijos, trabajo, vuelvo, estudio, leo un poquito, voy allá, duermo, veo tal programa. Entonces es como que la cotidianeidad va teniendo estas características. ¿Qué tiene que ver con la sociología? ¿Se les ocurre algo? Sí. Creo que hay un ejemplo muy parecido en el texto de Introducción a la Sociología, cuando hablan del texto de Vincent Márquez, de Joseph Timoteda, y dice que muchas veces nosotros naturalizamos ciertas cuestiones, las cuales podrían ser perfectamente diferentes. Acá analizaba, creo que era una persona que vivía en una sociedad, y lo ponía en características, creo que era patriarcal, y bueno, él tenía una esposa, y llevaba a los hijos, y decía que perfectamente esa sociedad podría ser distinta, él podría ser, por ejemplo, homosexual, o podrían vivir le daba, bueno, situaciones un poco utópicas, pero era justamente identificar cuestiones que nosotros naturalizamos, pero que perfectamente podríamos hacerlas de otra forma si el contexto histórico se hubiese dado de otra forma, o se diese de otra forma en ese momento. Bien, muy bien. Esto, por ahí va la idea. O sea, hay muchas cuestiones que se naturalizan a fuerza de repetición, de lo que decíamos, ¿no? de la vida cotidiana, y más todavía hoy, si lo pensamos, con esta vida que nos lleva de las narices, ¿no? Que no nos da tiempo a pararnos a pensar, estará bien, estará mal, porque uno va así como rápido. Hoy vivimos todos acelerados, ¿no? Es como todo rápido, y si esto no me gusta, deslizo el dedo y ya pasé a otra cosa, y ya está. O sea, ya no sufro. No sé, me puedo poner triste por una noticia de algo, pero si no la quiero ver, deslizo el dedo y me estoy riendo con otra cosa, o veo otra plataforma o hago otra cosa. Entonces, en la vertiginosidad que tienen los días, la forma que concebimos nosotros hoy el tiempo, es todavía más fácil que se naturalicen ciertas cosas, ¿sí? Sí. La educación también puede ser algo natural, digamos. Sí, el sistema educativo colabora mucho en esto, ¿no? En marcarnos pautas. Decimos, bueno, me levanto, me pongo el guardapolvo, me cepillo los dientes, salgo. O sea, medio dormido como sea, pero yo sé que automáticamente hago eso todos los días. Las formas de enseñar. Ahora quizás hay cambios, pero en otros tiempos, por ahí los que somos más grandes, qué sé yo, íbamos y automáticamente tomábamos distancia en el acto, ¿no? No sé ni para qué, ni qué sé yo, pero nos parábamos así, ¿no? Y una cosa como esa. Entonces, sí, me pasa porque... Puede pasar con una institución religiosa que cuando uno ingresa con gorra se la saca. Y uno nunca sabe. Yo una vez ingresé con mi abuela a la iglesia y el cura vino y me sacó la gorra a mí. Entonces, cuando yo trabajo con turistas, ingresamos a alguna iglesia, personas de 60, 50 años, 70 años, ya muy mayores, por su propia cuenta se la sacan. Y yo veo a los turistas de mi edad que no saben por qué. Y es porque quizás no son tanto de ir a la iglesia. Y acá tenemos podríamos decirle, todavía persiste la fe católica. Pero en la Unión Soviética las iglesias, al estar prohibida la religión, se convirtieron en piletas públicas. Y bueno, entonces para nosotros la iglesia es algo que no se puede tocar, por decirlo así, pero un país que se desarrolló con el comunismo después de la revolución de 1919, pasó a ser la iglesia un edificio público como tantos otros. Sí. Ejemplos como este tenemos muchos de cómo en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros vamos repitiendo determinadas prácticas, a veces no nos preguntamos de dónde vienen, como sucede con esto del banquito, o sea, lo hacemos porque sí. Lo hacemos porque así lo hacía mi mamá, lo hacemos porque así lo hace mi vecina, lo hacemos porque el grupo
se comporta de esta forma. Entonces adquirimos esas prácticas, las repetimos y las pasamos a otros y eso se va instalando. Y muchas veces no tenemos el espacio para preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? No buscamos el por qué. Exactamente, no preguntamos el por qué. Es como algo que está en sí mismo, ¿no? Se justifica en sí mismo. Esto se hace así porque se hace. Y chao. Entonces, en eso, en esas prácticas que se van instituyendo, es donde tiene un gran punto de aporte la sociología. Porque es una forma de mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Por eso es que dice Bourdieu que la sociología es una ciencia que incomoda, porque pregunta, hace preguntas incómodas, ¿no? Cuestiona cosas que estaban ocultas, pero que a ciertos sectores les conviene que estén ocultas, ¿no? Porque si de pronto decimos, a ver, está bien que no le paguen a los docentes porque son vagos y tienen 2 meses de vacaciones, ¿no? Entonces, si esto corre como un comentario, ¿no? Así, y todos decimos, sí, está bien, porque yo voy a tener solamente 15 días y ella va a tener 2 meses de vacaciones, ¿no? Entonces se empieza a instalar, y además no estudian, y además vienen así, y además esto. El cuestionamiento se empieza a instalar. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, la disciplina puede hacer un análisis que mire el contexto, que mire lo histórico, que mire todas las aristas que entran en relación cuando estamos hablando de la docencia, ¿no? Esto que decía por acá el compañero sobre la parte histórica, el contexto histórico es sumamente importante, porque esto que nosotros hacemos tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. O sea, el modo de ser varón, de ser mujer, de ser estudiante, de ser docente, de lo que fuera, es una construcción histórica, social, política, que nos lleva en este momento, en esta universidad, a comportarnos de esta forma. No necesariamente va a ser del mismo modo en otra universidad de Latinoamérica o de Europa o de hace 50 años, ¿no? De hecho, si hablamos décadas atrás, ya de por sí, un 60% del grupo no estaría porque son mujeres, digamos. Yo tampoco estaría. Entonces, ni siquiera estaríamos en la universidad. Entonces, tiene que ver con cuestiones históricas, políticas, de contexto principalmente. Y es ahí donde entra la sociología, porque aporta el análisis, esta mirada integral que nos permite entender de una forma más amplia qué es lo que sucede. O sea, mirar el problema desde distintas aristas, ¿sí? Sacarnos de esto que es como autoevidente, corrernos de ese lugar y llevarnos a la reflexión, y ese sería el análisis sociológico. Por ejemplo... profesora, sería sí, como la herramienta para hacer el cambio. La herramienta, exactamente, es una herramienta que nos permite, Mills dice, la mirada sociológica, la imaginación sociológica. Es esa herramienta que a quien hace sociología le permite analizar una situación. Por ejemplo, vemos el título de una noticia que dice que una persona asesinó a otra. En vez de quedarnos con la mirada literal, lineal de eso, la sociología va a mirar de dónde viene, qué pasó, cuál es su historia, en qué contexto nació, qué situaciones históricas atravesaron su vida. O sea, le va a incorporar las distintas aristas para entender eso puntual, ¿sí? Es una herramienta que nos permite analizar a la persona en sociedad. No sería la persona sola, sino a la persona en interacción con su grupo, con su sociedad. Por ejemplo, Durkheim, que nosotros lo vamos a ver más adelante en la unidad número 2, él aportó cuando habló del suicidio. Hay un libro de él que es El suicidio. Ahí lo que hace el autor es mostrar de forma clara el aporte que puede hacer la sociología. Porque si nosotros de pronto decimos, hubo un caso de suicidio ayer en tal barrio de una persona, no sé, de 20 años. Y de pronto estamos conversando y decimos, ¿cómo se podría haber evitado? O sea, ¿a qué profesional tendríamos que recurrir para hablar sobre el tema del suicidio? ¿A quién
¿qué sería lo primero que se les ocurre? ¿A dónde tendría que haber ido? Con un psicólogo, ¿no? La mayoría creo que va a coincidir en que debería haber ido a un psicólogo. Entonces, lo que hace Durkheim es analizar el suicidio desde el punto de vista de la sociología. Y él ahí nos muestra 4 tipos de suicidio. No voy a adelantar mucho porque lo vamos a ver después. Pero él dice, existen suicidios que tienen que ver con la forma en que la sociedad regula a la persona y suicidios que tienen que ver con la forma en que la sociedad integra a la persona. Por ejemplo, un suicidio de tipo altruista, ¿no? Puede ser una persona que esté muy relacionado con su sociedad, íntimamente vinculado, ¿no? Que participa de las causas sociales, que siente lo que los demás sienten, que está muy compenetrado, que ayuda, que se juega todo por los demás y demás, ¿no? Que está muy comprometido con esa sociedad. Y que de pronto no encuentra en esa sociedad las respuestas, por ejemplo, en causas solidarias, ¿no? Que no encuentra cómo seguir ayudando, cómo seguir dando respuestas, se ve superado por esto y puede cometer un suicidio de tipo altruista. Es como el doctor Favaloro. Exactamente, el ejemplo es el del doctor Favaloro. Entonces, este tipo de personas no tienen problemas de integración social, al contrario, ¿sí? Es un suicidio altruista, está íntimamente integrado a su sociedad, comprometido con su sociedad. Al otro extremo, ¿no? Una persona que no logra integrarse, que está aislado, que a lo mejor en términos actuales, porque esto no lo dice Durkheim, ¿no? Pero si lo llevamos a hoy, que sufre bullying, que es excluido, que no es integrado, ¿no? Es una... Sí. ¿Una persona cuál? Perdón. Ah, sí. Sí, que eso le significa a la persona, una adicción, por ejemplo, que sea excluido de su sociedad, ¿no? Que no está integrado. O sea, el primer caso, la persona está sumamente integrada a su sociedad. Claro, llega a un extremo que se siente aislado. Claro, no es... Sí, bueno, ahí nosotros podemos mirarlo desde la sociología, si eligen o no eligen, pero tiene que ver con el suicidio vinculado a la integración, ¿sí? Una alta integración o una baja integración puede provocar suicidio. La regulación social también, por ejemplo, una sociedad anómica provoca un suicidio anómico, una sociedad donde las reglas no están puestas de forma clara. Pensemos en momentos de depresión, de crisis económicas, ¿sí? ¿Qué pasó en el 2001? Cuando de pronto, o sea, hoy no se nos ocurriría a nosotros salir de acá y decir, che, vamos a saquear el comodín, ¿no? No lo vamos a hacer. Pero en ese momento es como que estaba casi permitido, digamos, porque no fue la acción de una persona, sino fue la acción de un grupo social, ¿sí? Entonces, en ese momento había una falta de normas, no estaba claro, porque era como que está todo permitido por una falta de normas, ¿sí? Como resultado de una crisis social. Pero en ese momento de despidos masivos, en ese momento hoy creo yo que no me golpearía un policía pasando a caballo con un palo, ¿no? En ese momento pasaron muchas cosas que quedan fuera, digamos, del funcionamiento social al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ese tipo de sociedad donde las normas no están establecidas de forma clara, dejan a la persona a la deriva, porque nosotros somos sujetos sociales desde que nacemos, empezamos a aprender que aquí sí puedo hacer esto, que aquí no puedo hacer esto, que en la escuela nos enseñan hasta momentos posibles de ir al baño o no, o sea, se regula absolutamente todo.
Cuándo me puedo parar, cuándo me puedo sentar, cuándo puedo hacer esto, cuándo puedo hablar. En la familia, en la escuela, son las primeras instituciones de socialización. Entonces ahí aprendemos, hay reglas, hay normas y nosotros las necesitamos. Necesitamos de un semáforo, por ejemplo, ¿no? Que nos organice. En cada ámbito hay normas sociales que ordenan la vida en sociedad, porque si no andaríamos todos sueltos chocándonos entre nosotros. Cuando esa sociedad no tiene, por algún motivo, que puede ser crisis económica, por ejemplo, no tiene establecidas de forma clara las normas, las personas quedamos a la deriva y puede producirse un suicidio de tipo anómico. Porque yo entro en desesperación, porque no sé qué voy a hacer mañana, porque no sé si me pueden asaltar, porque quedé sin trabajo, porque de pronto tengo un almacén y capaz que vienen y me lo saquean, ¿no? O sea, no hay un ente que regule de forma clara. Hay una anomia, entonces puede provocar un suicidio anómico. Y también, cuando una sociedad regula el exceso, o sea, fíjense que los 4 tipos de suicidios son los puntos extremos, ¿no? En este caso, una sociedad sin normas, sin regulación, y al otro extremo, una sociedad muy regulada, que nos dice a los 10 años vos tenés que estar acá, y a los 20 tenés que haber logrado esto, y si no hiciste esto ya no sos nada y quedás excluido de... ¿Qué tipo de sociedades se le ocurren? Sociedades orientales, ¿sí? Que está pasando mucho, ¿no? de este tipo de ejemplos. De suicidio de gente joven, porque no logran las expectativas que están previstas, que están prefijadas según su edad, su género y demás. No se casó o no hizo esto o no logró el título de doctorado o no consiguió tal cosa, no compró la casa. Entonces es una sociedad excesivamente regulada que oprime a la persona a punto tal que puede cometer un suicidio de este tipo, ¿sí? Bueno, de esa forma, cuando Durkheim habla del suicidio en su libro y explica estos 4 tipos de suicidio, muestra que la sociología puede aportar al entendimiento de distintas problemáticas. Por eso es que habla del suicidio, porque es un tema que si nosotros lo pensamos, todos coincidimos que es un tema netamente psicológico. Sin embargo, él analiza las causas sociales del suicidio. Entonces ahí muestra que la disciplina aporta el entendimiento de distintas problemáticas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, eso quería preguntar. Entonces, más que nada, la sociología lo que hace es estudiar un fenómeno, no lo evita, pero sí después crea como pautas para poder evitarlo a futuro. En realidad la sociología no nos da la receta, digamos. No nos dice cómo evitar lo que va a suceder, sino que más bien es una ciencia que permite el entendimiento, permite la comprensión, abrir los ojos, o sea, que no nos sigamos sentando o no sentando en el banquito, que nos hagamos preguntas, ¿no? Abre la perspectiva a nuevas preguntas, a la reflexión. ¿Y por qué tenemos sociología del derecho? A ver, ¿por qué si ustedes van a ser abogados, abogadas, por qué tienen que estudiar sociología? Claro, pero para defender los derechos pueden estudiar derecho penal, derecho constitucional, pero sociología, ¿para qué? A ver, nos ordenemos acá, para analizar ¿qué? Para analizar los derechos, entenderlos, darle doble, hacernos todas esas preguntas para poder llegar a una solución. Bien, para analizar, hacernos preguntas, entender, o sea, aportar esa mirada para dar una solución. Sí. El comportamiento humano es muy constantemente y hace que el derecho también vaya de la paz, de acuerdo a las conductas que cada uno tiene. Ajá, como el comportamiento va cambiando, entonces la sociología ayudaría a entender eso. Bien. Pero Sí. hoy hicieron, por ejemplo, pusieron un ejemplo de la imputabilidad ahora que a partir de los 14 años. Sí. Y que dice que no es lo mismo, digamos, la condena a un menor que lo hace por situaciones que no entiende, por el nivel, digamos, ¿cómo lo podría explicar? Que todavía no puede llegar a entender lo que realmente está haciendo, y Sí. otros que dicen que tiene una conducta de adultos, tienen que ser condenados como adultos. Entonces hay 2 tipos de miradas diferentes. Uh-huh.
Claro, son posturas diferentes y ahí la sociología, ¿qué aportaría? Si decimos, bueno, a ver, vamos a debatir acerca de la baja de la imputabilidad. ¿Qué aportaría la sociología? La historia de ese niño, ¿por qué lo llevó a hacer? O sea, vería más allá de lo que de los grupos de la edad. Sí, de la edad. pero no de un hecho, ¿no? No de un hecho, no Claro, de Joaquín del Pérez, grupo, sino porque no es que tomamos un hecho, la ese sociología grupo mira, etario sería. ¿sí? Aporta a la reflexión, o sea, sí podemos partir de un caso, pero nosotros tenemos que saltar a el aporte desde la reflexión para entender la situación en sí, el hecho social, ¿no? No el caso puntual. Sí. Pero en realidad el aporte de la sociología sería analizar los factores que llevan a que ese grupo tenga una conducta determinada. Por ejemplo, cuando se tomaba esto del tema del debate de la imputabilidad, se tomaba esto, por ejemplo, de que determinados grupos limitados al narcotráfico se aprovechaban de la imputabilidad de los menores en determinados barrios de edades. Entonces, lo utilizaban, por ejemplo, para ciudadanía. Entonces, la voz de la sociología sería investigar y determinar los factores que ponen ese grupo en situación de vulnerabilidad y que los lleva a delinquir, por ejemplo, como Bien, repito así como resumido lo que dijo acá la compañera. La sociología se ocuparía de analizar cuáles son las distintas variables que inciden en que una situación se dé de determinada forma, ¿sí? Entonces, cuando decimos esto, estamos hablando del contexto histórico, o sea, no es lo mismo hablar de la baja de imputabilidad hoy que hace 60 años, no es lo mismo hablarlo acá que hablarlo en Europa con otras condiciones económicas, no es lo mismo hablarlo en esta coyuntura por la cual nosotros estamos atravesando, no es lo mismo hablarlo inclusive en este momento político por el que estamos atravesando, ¿no? Entonces, analizar las distintas variables, tenerlas en cuenta para llegar al entendimiento del porqué, ¿sí? La idea sería que la sociología aporta a poder interpretar por qué sucede tal cosa. O sea, esto del banquito es un ejemplo, ¿no? El preguntarnos por qué esto que parece autoevidente puede tener otras posibilidades de entendimiento, ¿sí? Y cuando decimos otras posibilidades, empezamos a pensar en las variables, ¿sí? O sea, por eso es que dice que es una disciplina que se nutre del aporte de otras, porque toma de la historia, toma de la psicología, toma de la antropología, toma de la economía, ¿sí? El comportamiento humano, entender el comportamiento humano, pero siempre el comportamiento humano en sociedad, ¿no? O sea, no es que yo porque soy loca me comporto así, no, o sea, vengo de este grupo. Exacto. Exacto. Y también sociología del derecho para saber cómo impacta, porque no es solamente cuando ustedes sean abogados decir, bueno, creamos, escribimos y litigamos, ¿no? Sino, a ver, esto, o sea, la abogacía es una ciencia social, está en juego la vida de las personas, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, la sociología les va a ayudar, espero que se acuerden, que alguna vez cuando me los cruce se acuerden de eso, les va a ayudar a tener un poco de humanidad, o sea, de pensar que esta persona que llega con este caso, con esta situación, que tiene 16 años y que hizo tal cosa, tiene toda una historia por detrás, que viene de esta familia, que viene de esta historia, que pasó por un montón de situaciones anteriores, que viene excluido desde que nació, que viene violentado desde que nació y un montón de cosas. Entonces, es también mirar el problema de forma integral, pero también del otro lado la sociología del derecho, en este caso aporta a ver cómo impacta esto que ustedes van a hacer en la sociedad, ¿no? Es el otro punto también, o sea, esto que ustedes van a escribir, que van a aplicar, que van a defender, ¿cómo impacta? ¿Sí? Porque la ley no es algo que está allá arriba y nada más, sino que tiene que sí o sí un correlato social, ¿sí? Sí o sí, vamos a ver.
Claro. Sí, es necesario. Sí. Bien. Bueno, hasta acá preguntas. Sí. En base a eso, la sociología analiza el intercambio cultural de diferentes sociedades que detectan necesidades o valores, la cual le permite en un contexto de diferentes, dar un contexto de diferentes puntos de vista. Sí, acá la compañera armó un concepto de sociología. Nosotros vamos a tener distintos conceptos de sociología. A ver si tengo uno a mano, les leo uno así como muy cortito. Giddens. Estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades en el mundo moderno. Así de cortito. Estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades en el mundo moderno. ¿Por qué dicen el mundo moderno? Recuerden, ¿cuándo nace la sociología? No, el mundo moderno habla de la época. O sea, la sociología nace a partir, claro, de las revoluciones. Antes no estaba. Entonces dice, a partir de ahí, en el mundo moderno. ¿Sí? La edad moderna. Sí. Claro, entonces ahí dice, la vida social humana. O sea, la vida de la persona en interacción con otros, con su grupo, con el contexto y demás. Y tiene sus inicios en el intento de los pensadores por entender el impacto social de las transformaciones. Bueno, esa es una. Igual esto nosotros vamos a ver en la clase que viene, la segunda parte de la unidad 1, donde miramos la sociología. Ya en esta primera parte vemos el contexto histórico, que es lo que estuvimos trabajando, y en la segunda parte ya vemos las características de la disciplina, concepto de sociología, vamos a ver vida cotidiana, Giddens, vamos a ver Bourdieu, una ciencia que incomoda, o sea, todo lo que caracteriza a la sociología. ¿Por qué se preparan? ¿Qué hora es? Ah, pero tenemos tiempo todavía. ¿Qué cursaron primero? Introducción, historia y sociología. Ah, pero las tres son lindas, ¿o no? Estamos Claro, tienen hoy teoría. Tienen, sí, se les junta la teoría, pero tengan en cuenta que todo lo que ustedes reciben en la clase teórica es la pista que tienen después para hacer el parcial, porque la clase teórica la da el docente adjunto, que es el titular de la cátedra y el que en definitiva decide. Sí, trabajamos en equipo y demás, pero el titular de la cátedra es el docente adjunto, entonces es el que decide cuántos parciales, cuántos recuperatorios, cuántos prácticos, qué tipo de consignas hacer, todo lo demás. Entonces es importante estar en la clase teórica y es importante escuchar, porque yo me doy cuenta que muchas veces lo que repito en la clase teórica después no queda fijado, no queda entendido, porque yo como lo repito, entonces después lo tomo en el parcial. Y ahí me doy cuenta que no fue tan entendido o tan adquirido, algo pasa ahí en el medio. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Nosotros, para que nos organicemos para la clase que viene y para que sea más soportable, viendo que ya vienen de las otras dos clases, les voy a pedir que hagan una lectura por lo menos del texto de Nehamsky, que es un texto que es corto. El capítulo 1 se llama Lo social, la naturalización de lo social, que está bueno. Fíjense en cómo se llama el capítulo, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a empezar a hablar. La autora es Nehamsky, ahí está en el aula. Es el texto de introducción a la sociología, ¿no? Sí. En sí vamos a ver todos los textos, ¿sí?
para la clase que viene vamos a ver los textos que quedan de la unidad 1. Yo voy a hacer un resumen de todos los textos de la unidad 1. Pero, por lo menos, le pido, si pueden, lean todo, pero por lo menos el de Nehamkin, como... Sí. A ver, la naturalización de lo social. Sí. Lo social, la naturalización de lo social. Sí, ahí lo tienen. Es importante que lean por lo menos este texto para que podamos iniciar la conversación, ¿sí? Porque ahí el tema que vamos a ver es vida cotidiana. Entonces la autora empieza haciendo una caracterización de lo que pasa en la vida cotidiana, la interacción social, esto que hablábamos un poquito acerca de cómo nos va condicionando el mundo social a la persona, o sea, no nos damos cuenta, pero vamos siendo llevados por ciertos lugares a raíz de que somos sujetos sociales, ¿no? Y que muchas veces, por más que yo diga, ay, no me quiero parecer a mi mamá, termino siendo como mi mamá, ¿no? En muchos casos, o con quien viva, ¿no? Terminamos repitiendo esas cosas de las que renegamos. Y es justamente porque vivimos en sociedad y convivimos todos los días y estamos y vamos adquiriendo gestos y cosas y todo. Somos sujetos sociales. No hay en el ADN un gen que diga, le vamos a meter el gen vago como el de su papá. No hay. Es social, ¿no? Lo aprendemos en comunión, lo aprendemos con otros. Entonces, también está bueno. No por esto yo me voy a cruzar el brazo y voy a decir yo soy así porque mi mamá era así, ¿no? Porque justamente porque somos sujetos dotados de racionalidad es que podemos darnos cuenta del banquito y podemos decir, esto no está tan bueno. O sea, no porque mi papá me haya golpeado yo voy a golpear a mis hijos, ¿no? O sea, somos sujetos racionales. Entonces... Cuesta mucho cambiar eso. Cuesta mucho, sí, cuesta mucho. No tanto, pero por ejemplo mis tíos, yo veo que repite actitudes de mi abuelo que no están buenas y no se dan cuenta. Sí. Pero bueno, yo creo que esta generación capaz sí ve más la humanidad, lo sentimental. Sí, y también tiene que ver con cuestiones de época. Tiene que ver con cuestiones de época, de modas, de música que escuchamos, de programas que vemos, de muchas cosas, ¿no? No es solamente el grupo chiquito, digamos, no es que yo soy así por mi familia. Además de eso, circulo por otros lugares, miro otras cosas. La impronta que tiene hoy los medios de comunicación en la vida de las personas es muy fuerte, en unos casos más fuerte que la de la familia inclusive. Entonces, todo eso va abonando a que nos vayamos armando de determinada forma. Y de pronto... por ahí se comporta mal porque cómo estará su familia, porque por ahí se ve que hoy en día en la casa se le da ciertos ejemplos, pero después termina siendo otra cosa. Sí. Y muchas veces no somos tan libres como creemos, ¿no? Porque decimos yo decido ser así, yo decido pensar así, pero en realidad tiene que ver con lo que consumo día a día, ¿no? Entonces está bueno, claro, sí. Con el solo hecho de entrar a mirar, no sé, una página de zapatos, ya no empiezan a aparecer propagandas de zapatos, por ejemplo. Entonces se nos va configurando la vida cotidiana en relación a lo que se nos muestra, a lo que está disponible. Inclusive si decimos voy a mirar noticias, sabemos que detrás de un canal de noticias hay, ¿no? un grupo, hay una perspectiva decididamente posicionada desde un punto de vista ideológico. O sea, yo miro la realidad del país desde este canal es una y desde este otro canal es otra. Entonces, también la idea tiene que ver con eso, con pensar, con cuestionar, abrir un poquito la cabeza. No digo que vamos a cambiar nuestra postura, pero sí ver la posibilidad de que hay otras formas posibles de mirar la realidad y que necesitamos la apertura a eso. Siempre, de paso aprovecho de aclarar, siempre en el ámbito de cordialidad y respeto. O sea, todas las opiniones son bienvenidas, siempre que sea en un ámbito de respeto, porque estamos en el aula. Entonces, todas las opiniones son respetables, siempre y cuando nos mantengamos en este marco.
Bien, ¿alguna pregunta? Grito. Sí. Social. Sí. Sí, justamente esos son los aportes que puede hacer la disciplina al entendimiento desde la mirada social. O sea, en vez de condenar y decir, esta persona hizo tal cosa, ¿no? Y entender que no es la decisión de la persona. Por más que yo en la soledad de mi casa diga, hago esto, esa decisión que tomo está influenciada por el contexto, por la historia, por mi familia, por mi barrio, por toda una serie de cuestiones. Así que esa es la idea de entender la mirada sociológica. Bien. Bueno, creo que estamos hasta acá. Nos encontramos el próximo jueves. Sí.